Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos en este video que estamos presentando hoy a considerar qué es lo que Elena G. de White escribió respecto de el amor de Dios, su revelación en sus creyentes y los sentimientos que Dios tiene para con la humanidad. Esto incluye el dolor de Dios, el dolor en el corazón de Dios. Vamos a considerar estas citas a continuación. Vamos a leer la primera. El Señor nos ha instruido a que llamemos Padre a nuestro Dios y lo consideremos como la fuente del afecto paternal, el manantial de ese amor que a lo largo de los siglos ha estado fluyendo por intermedio del corazón humano. Toda la piedad, la compasión y el amor que se ha manifestado en la tierra siempre emanó del trono de Dios, y comparado con el amor que habita en su corazón, el nuestro es como una fuente al lado del océano. Dicho amor ha estado fluyendo perpetuamente para fortalecer al débil, darle apoyo al pusilánime y valor moral al inconstante. Dios actúa por intermedio de Jesús. Por eso el ser humano puede acudir al Padre en el nombre de su Hijo. Esta cita se encuentra en Signs of the Times del 5 de marzo de 1896. Lo que me llama la atención es de que el Padre, Dios el Padre, es la fuente del afecto paternal, es el gran manantial del cual todo signo de amor que haya sido manifestado alguna vez en esta tierra surgió de ahí, de esa fuente, surgió del trono de Dios. Y ese amor ha estado fluyendo constantemente para fortalecer al ser humano, ¿no? Y nos dice que Dios actúa, envía su amor por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Leamos la siguiente cita, que es un manuscrito, el manuscrito 117 de 1902. La cita dice así: hay un gran tesoro del conocimiento que puede ser obtenido en lo que se refiere a la ley de Dios. No conocimiento intelectual simplemente, sino conocimiento del corazón, un conocimiento de la gracia salvadora de Cristo. Tener este conocimiento significa estar lleno del Espíritu Santo. Cada ser humano que obtiene un conocimiento de la verdad por el sometimiento a su poder santificador estará en pie completo en Cristo. El conocimiento de Dios es un gran océano, sin fondo ni orilla. Ninguna línea lo puede delinear ni ojo medir. Cada ser necesitado puede ser suplido de este océano ilimitado. En cada emergencia, en cada momento de necesidad, hombres y mujeres pueden recibir el poder y la gracia de Dios y aún así no habrá una disminución de la fuente. Los grandes recursos de Dios no pueden ser obtenidos en exceso. El amor expresado por todo verdadero y diligente buscador de la verdad no tiene medida. Una teoría fría y sin vida no es un conocimiento de Dios. Aquellos que tienen un conocimiento de Dios deben tener su amor, deben entender su sacrificio y condescendencia. La mente y el corazón hambriento deben recibir de su gracia para impartir a otros de su totalidad, su suficiencia. No es una aceptación intelectual de la verdad, sino una aceptación del corazón, lo que moldea y endereza nuestras emociones e impulsos del alma, haciéndolo compasivo y tierno, humilde y contrito ante Dios. Cristo, recibido en el corazón, hace al hombre uno con Dios y su Hijo amado. Entonces el amor del Redentor es reconocido como más allá de toda posible estimación. Y aún más, la vida y el carácter son cambiados por la presencia del Salvador morando. Destaco de esta cita leída es que el conocimiento de Dios es un grandísimo conocimiento. Es un conocimiento muy grande. Y de hecho ella empieza diciendo que el conocimiento que se puede obtener por solo mirar la ley de Dios es un gran tesoro, ¿no? Ahora, ella en esta cita hace una distinción entre conocimiento intelectual y un conocimiento del corazón. Y dice que no es simplemente un conocimiento intelectual, no es simplemente una teoría fría y sin vida. Ella dice que una teoría fría y sin vida no es un conocimiento de Dios, sino tiene que haber un conocimiento
del corazón. ¿Y en qué consiste ese conocimiento, esa aceptación del corazón? Al final dice, Cristo recibido en el corazón es lo que hace el hombre uno con Dios y su Hijo amado. La vida, el carácter dice que son cambiados por la presencia del Salvador morando. Esa es la aceptación del conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios hecho carne. Ya no es una teoría fría y sin vida. No es un conocimiento intelectual simplemente, sino que es tomar, aceptarlo de corazón, aceptar a Cristo de corazón y dejar que ese conocimiento, esa verdad, moldee y enderece nuestras emociones. Me llama la atención que dice que moldea las emociones y endereza las emociones, ¿no? Y los impulsos del alma. Y al moldear y enderezar las emociones y los impulsos del alma, lo hace compasivo y tierno, humilde y contrito ante Dios. Y ella dice que tener este conocimiento del corazón, ¿qué significa? Significa estar lleno del Espíritu Santo. Ella también dice que es el ser sujetándose o sometiéndose al poder santificador de la verdad. Leamos a continuación la siguiente cita que está en el Deseo de todas las gentes en la página 280. Dice, todos los que han escogido el servicio de Dios han de confiar en su cuidado. Cristo señaló a las aves que volaban por el cielo y a las flores del campo e invitó a sus oyentes a considerar estos objetos de la creación de Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dijo. La medida de la atención divina concedida a cualquier objeto está en proporción con su lugar en la escala de los seres. La providencia vela sobre el pequeño y oscuro gorrión. Las flores del campo y la hierba que cubre la tierra participan de la atención y el cuidado de nuestro Padre Celestial. El gran artífice maestro pensó en los lirios y los hizo tan hermosos que superan la gloria de Salomón. ¿Cuánto mayor interés ha de tener por el hombre, que es la imagen y gloria de Dios? Anhela ver a sus hijos reflejar un carácter según su semejanza. Así como el rayo del sol imparte a las flores sus variados y delicados matices, imparte Dios al alma la hermosura de su propio carácter. Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo y consideran sus intereses superiores a todos los demás, están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina o volumen de la vida, se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no se olvida jamás de sus hijos. Interesante cita, ¿no? Nos dice que aquellos que se han dado al servicio de Dios pueden confiar en su cuidado. Y inmediatamente cita a la creación y cómo Jesús dice que nosotros valemos mucho más que la creación de los objetos creados como el gorrión o las flores del campo. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? De que el hombre es la imagen y la gloria de Dios. Y nos revela cuál es el anhelo que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Dios anhela ver a sus hijos revelar un carácter según su semejanza. También nos dice que aquellos que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. Y nos dice que Dios no se olvida jamás de sus hijos. Leemos la siguiente cita que se encuentra en A fin de conocerle, la página 213, que dice: Así es como Dios nos ha dado las preciosas promesas en su palabra. Las escrituras están abiertas para nosotros como el huerto de Dios, y sus promesas son flores fragantes que crecen en todo ese huerto. Dios nos llama especialmente la atención a las que son apropiadas para nosotros.
En estas promesas podemos discernir el carácter de Dios y leer su amor para nosotros. Son el terreno sobre el cual descansa nuestra fe, el sostén y fortaleza de nuestra fe y esperanza. Y mediante ellas, nuestra alma debe deleitarse en Dios y respirar en la fragancia del cielo. Mediante las preciosas promesas descorre el velo del futuro y nos da atisbos de las cosas que ha preparado para los que le aman. Interesante cita, ¿no? Dice que la Biblia es como un jardín que está lleno de flores. ¿Qué son las flores? Son las promesas. Y que Dios nos llama la atención a esas promesas. ¿Para qué? Para que tomemos de esas flores fragantes. Para que las tomemos y las aceptemos y las creamos. Dice que estas promesas en las Escrituras son el terreno sobre el cual descansa nuestra fe. Muy, muy interesante cita. Vamos a leer a continuación la siguiente cita, que es una carta, la carta 83, que fue escrita en el año 1895. Dice así: el trabajo de todos los creyentes es sembrar el mundo con la verdad. Habla la verdad, ora la verdad, cree en la verdad, comunica la verdad. Desparrama en todos lados con abundancia la incorruptible semilla de la verdad. El Redentor del mundo tiene en su mano la llave que abre la casa del tesoro de la sabiduría. Aquel que carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las ondas del mar que es llevado de aquí a allá. No piense el tal que recibirá algo del Señor. Tenemos áureas horas preciosas en las cuales podemos cultivar la fe y perfeccionar un carácter cristiano. Necesitamos orar y velar. Necesitamos ser sobrios y velar en oración. Tenemos un depósito inagotable, un océano de amor en el Dios de nuestra salvación. Él ha puesto en las manos de Cristo todos los tesoros del depósito celestial y dice: todos estos son para el hombre con la finalidad de convencer al caído y pecaminoso hombre de mi amor, de que no hay amor en el universo sino el mío, y de que por su felicidad estoy trabajando y trabajaré. La felicidad del hombre es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Fue para hacer todo este inmenso depósito de tesoro disponible que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Él asperjó cada tesoro con su propia sangre, haciéndolo uno en ese acto. El regalo más precioso, el sacrificio más costoso, fue elegido por Dios para que venga al mundo como su expresión del amor de Dios al hombre. El regalo de Dios a nuestro mundo al enviar a Jesús es una exhibición de su gracia, la cual Dios mismo no puede sobrepasar. Habrá, mientras vivamos en esta tierra, nuevos desarrollos y una expansión gloriosa del gran amor que Él ha tenido por las almas que ha creado aún en este mundo. Pero ese amor se extenderá y expandirá ante los santos en luz, aún en nuevos y crecientemente interesantes moldes, vistos y gozosamente aprendidos por la eternidad. Qué interesante cita, ¿no es cierto? Destaco quizás lo primero que dice, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del creyente? Desparramar la verdad, pensar la verdad, hablar la verdad, creer la verdad y desparramarla por todos lados. Y si nos damos cuenta de que carecemos de sabiduría, pidámosla a Dios, de que Él nos dará. Pidámosla a Dios. Y en ese contexto de la sabiduría que necesitamos tener, dice que hay un tesoro, hay un depósito que es inagotable. Y ese depósito inagotable es el océano de amor que es el Dios de nuestra salvación. Y el mensaje de Dios, ¿en qué consiste? Es de que Él ha puesto todos los tesoros del depósito celestial en las manos de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Todos estos tesoros tienen la finalidad de convencer al ser humano de mi amor para con Él, de que no hay otro amor sino el mío en el universo, y de que dice Dios, ¿no? De que yo estoy trabajando por su felicidad y que voy a trabajar por su felicidad.
Impresionante, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no? De que para hacer disponible este inmenso tesoro es que el Verbo se encarnó y asperjó cada uno de los tesoros individuales con su propia sangre, haciéndolos unos. El tesoro y la sangre son hechos uno. Ese es el regalo más precioso, el sacrificio más costoso. La encarnación del Verbo asperjando con su propia sangre cada uno de los tesoros. Lo otro que me llama la atención es que dice que el regalo de Dios en enviar a Jesús es una muestra, es una exhibición de su gracia, la cual Dios mismo no puede sobrepasar. Dios no puede hacer un sacrificio más grande, le es imposible. Es una exhibición de gracia, es un regalo, es un acto de amor tan grande que no existe un acto de amor superior a ese. Dios no puede superar ese acto. Impresionante. Leamos a continuación la siguiente cita, que es un manuscrito, el número 58, que está en la página 1900. Dice: el amor de Cristo constituye nuestro cielo, pero cuando procuramos hablar de este amor, el lenguaje nos falta. Pensamos en su vida sobre la tierra, en su infinito sacrificio por nosotros. Pensamos en las mansiones que ha ido a preparar para sus obedientes y nos quedamos sin palabras por el asombro. No podemos menos que exclamar: ¡qué altura y qué profundidad del amor de Cristo! Nos detenemos al pie de la cruz, contemplando las agonías del Príncipe de Gloria, y podríamos llegar a capturar una vaga concepción de esta expresión del amor. Podríamos decir: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero luego de toda nuestra contemplación de Cristo, apenas estamos tocando el borde de un amor que es inmensurable. Su amor es como un vasto océano sin fondo ni orillas. Es un eterno peso de gloria mucho más abundante. En todos aquellos que sigan a Jesús, este amor como fuego sagrado está encendido sobre el altar del corazón y será expresado en palabras y acciones. Fue en esta tierra que las ricas glorias del amor de Dios fueron desplegadas por medio de Jesucristo, y es sobre esta tierra que los seguidores de Cristo han de reflejar el amor y la luz de Jesús. Eso que Él permita que brille sobre nuestro camino ha de ser expresado en su totalidad en palabras y acciones. Así atraerá a las mentes de las cosas que son visibles a las invisibles. El apóstol continúa: no con duda e inestable incredulidad, sino con certeza, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Interesante cita esta, ¿no? Nos dice que el amor de Cristo constituye nuestro cielo. El contemplar el amor de Cristo es el cielo del pensamiento, es el cielo, es la fuente de nuestro cielo. Sin embargo, dice que cuando tratamos de declarar, de manifestar este amor, el lenguaje nos falta, no tenemos suficientes términos como para poder describir la plenitud de ese amor de Cristo. Y nos dice que podemos contemplar y contemplar a Cristo. Y luego de toda esa contemplación y de su sacrificio, apenas estamos tocando el borde de un amor que es inmensurable. Dice que su amor es como un océano, sin fondo ni orillas. Y dice que es ese amor recibido como un fuego sagrado que está encendido sobre el altar del corazón, será el de todos aquellos que sigan a Jesús. Y de que ese amor que está como un fuego sagrado encendido sobre el altar del corazón será expresado en palabras y en acciones, será manifestado. Es ese amor lo que purificará, es ese fuego sagrado encendido sobre el altar lo que purificará las acciones
las palabras de todos aquellos que sigan a Jesús. Y a medida que hemos contemplado estas citas, si algo queda claro de lo que entendía y creía el linaje de White, es de que tanto el Padre como el Hijo son dos personas, son dos seres, son dos individuos que están llenos de sentimientos. Y todos los sentimientos de amor, de ternura, de compasión que alguna vez hayan sido revelados en esta humanidad, tienen su fuente en el Padre y han sido transmitidos del Padre por medio de su Hijo. Y que todas esas manifestaciones de amor y de ternura son una gota comparado al océano ilimitado e infinito. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, eh, hay tremendas deducciones, hay tremendas implicancias, consecuencias en estas. Y una de ellas es que nuestro Padre Celestial es un ser, es una persona que está lleno de sentimientos de ternura, de amor y de cariño por cada ser humano en esta tierra. Y nos preguntamos, si nosotros sentimos dolor, angustia por lo que le sucede a nuestros hijos, ¿no sentirán lo mismo? ¿No atravesará su corazón las angustias, los dolores de los hijos de los hombres? Y quisiera dedicar las siguientes citas para que podamos contemplar, para que podamos ver, pensar los sentimientos y el dolor que han provocado en Dios el pecado, la caída del hombre, el sufrimiento del hombre. Y algunas hacen, algunas hacen referencia a Jesús, otras hacen referencia al Padre, y tengamos en cuenta que Jesús es la revelación del Padre. Eh, con lo cual lo que vemos en Jesús también lo vemos en el Padre. Vean ustedes lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 267, dice: cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Interesante, ¿no? Vean ustedes lo que dice la siguiente cita. Se encuentra en el tomo 2 de Sermons and Talks, la página 214, y dice así: y también los que lo traspasaron. Esto no solo se aplica a aquellos que vieron por última vez a Cristo cuando colgó en la cruz del Calvario, sino a aquellos que con palabras y acciones equivocadas lo están traspasando hoy. Diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Todos los días hombres y mujeres lo traspasan, deshonrándolo al negarse a hacer su voluntad. ¿Y no sufrió antes de venir a esta tierra como hombre entre los hombres? La nación que se propuso llevar desde Egipto a Canaán lo rechazó más de una vez. Durante los 40 años de divagar por el desierto, a pesar de que alimentó a su pueblo elegido con maná y los protegió del daño, resistieron sus evidencias de la verdad. No reconocieron su luz y poder, no prestaron atención a sus milagros y como resultado cayeron en el desierto, nunca entrando en la tierra prometida. El Señor no pudo cumplir su propósito a través de ellos. ¿Y por qué? Porque nunca dejaron sus costumbres infantiles, no lograron superar sus rasgos de carácter equivocados. Aunque crecieron a la estatura completa de hombres y mujeres, trajeron a la virilidad y a la feminidad los defectos de la infancia. Así es hoy. El Señor desea que seamos hombres y mujeres en Cristo Jesús. Nuestras disposiciones naturales deben ser suavizadas y sometidas por su gracia. Entonces no lo crucificaremos continuamente. Tenemos un Salvador que ha vivido una vida perfecta en esta tierra. Él es nuestro ejemplo. Él dio su vida por nuestra redención. Si en esta vida lo seguimos, haciendo su voluntad en todas las cosas,
en la vida futura viviremos con Él para siempre. Tremenda cita, ¿no? Y, y pienso en lo que implica el rechazo, ¿no? Eh, creo que todos en mayor o menor medida tenemos miedo al rechazo, ¿no? Al ser rechazado por los otros. Eh, y el miedo a ser rechazado por los seres que amamos es un miedo más grande aún. Y fíjense que Cristo, lo que nos está diciendo esta cita, enfrenta este rechazo constantemente, enfrenta el dolor de este rechazo constantemente. Él está a la puerta y llama, todos los días está a la puerta y llama, y dice que diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Es aquí donde quizás uno empieza a entender lo que dice o lo que significa, lo que quiere decir la frase, el único lugar seguro, el único lugar donde uno puede estar mejor es a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque estar a los pies de la cruz es ver a Cristo crucificado, es ver el sufrimiento que implica en Cristo el rechazo de las personas por las cuales Él dio su vida, el rechazo constante por quienes Él dio su vida. Y no sé si se estarán dando cuenta, pero lo estoy poniendo en otras personas. Pero esto nos pasa a nosotros, me pasa a mí. Eh, es mi rechazo lo que le causa su sufrimiento. Lo otro que dice la cita es que cuando estemos a los pies de la cruz, es decir, cuando contemplemos el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento que le genera mi rechazo a Cristo, es lo que me llevará, lo que me inducirá a renunciar al pecado. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, la página 763. Dice, Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Tremendo, ¿no es cierto? Dice que Cristo siente los males de todo doliente. Inclusive cuando alguien tiene fiebre, Él siente la agonía de la persona que está sufriendo la fiebre, ¿no? Y que su anhelo es poder sanar a los enfermos. Sin embargo, Él actúa, obra por medio de los siervos de Cristo. La pregunta que nos hacemos es, ¿están los siervos de Cristo listos? ¿Estamos listos para poder ser canales de esa bendición? Siguiente cita, Deseo de todas las gentes, la página 700 dice, Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Tremendo, ¿no? ¿En qué consistía el sufrimiento de Cristo? En conocer la terrible malignidad del pecado y de cómo el hombre había venido a ser inconsciente de esa maldad, de cuán peligroso que era la malignidad del pecado y de cuán terrible era el dominio que el pecado tenía sobre la raza humana, que muchos iban a perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Lo otro que destaco de la cita es que Cristo es el príncipe de los dolientes. Y uno podría preguntarse, ¿quién será el rey de los dolientes, no? Que es un poco
como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que Cristo es la revelación del Padre. En esto también Cristo es la revelación del Padre. Está revelando el dolor que el Padre ha tenido desde el principio del pecado. Vean ustedes lo que dice la siguiente cita en El deseo de todas las gentes, la página 323 dice: es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda, los induce a mirar a Dios como un juez severo, los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Tremenda cita, tremenda cita esta. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Hacernos ver a Dios como si fuera un juez severo. Dice que Satanás nos tienta a pecar y luego nos tienta a considerarnos demasiado viles para acercarnos a nuestro Padre. Y dice que Dios, el Señor, comprende todo esto. Y Jesús nos asegura de que la simpatía de Dios para con nosotros no ha cambiado. Sigue firme, sigue constante hacia nosotros, aún en esa situación. Él entiende, Él tiene simpatía ante nuestra necesidad y nuestra debilidad. ¿Y qué más? Nos dice de que no hay dolor, no hay suspiro, no hay agravio que aqueje el alma humana que también no haga palpitar el corazón del Padre. Tremenda esta cita. Y vamos a leer una última cita. Se encuentra en el libro La Educación, la página 98. Dice así: los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que, desde su comienzo, produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y los levantó todos los días de la antigüedad. Su Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la creación gime a una, el corazón del Padre Infinito gime porque simpatiza con nosotros. Nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que, mediante la cooperación con Él, terminemos con esta escena de miseria. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es mi deseo y mi oración de que podamos incorporar estos conceptos, de que podamos considerar el conocimiento de Dios, el conocimiento de su amor paternal, el conocimiento de ese inmenso amor que no tiene límites y que se refleja en la entrega de su Hijo, que se refleja en el regalo de su paternidad para con nosotros y de que podamos nosotros considerarnos ante Él sus hijos amados, que seamos conscientes de sus sentimientos,
de su dolor, de su pena, de su ternura y de su compasión cuando nos equivocamos, cuando erramos. Que Dios nos ayude a conocerle cada vez más. Hasta la próxima.